barranca abajo hace 2 años en continuado, que todo el mundo sabe que había frenado su caída alrededor de mayo del año pasado, rebotó hasta el mes de agosto, después volvió a caer en agosto cuando vino la debacle del famoso 12A, el 12 de agosto, cuando se cayeron todos los mercados, empezó la gente a sacar la plata a los bancos, fue una catástrofe el segundo semestre, y no repuntó, no prendió la economía cuando llegó Alberto Fernández como había prometido. De hecho, la economía cayó de vuelta en el mes de enero, cayó en el mes de febrero y cayó en el mes de marzo, inclusive antes de la pandemia. Arriba de una economía que venía con muchos problemas para hacer pie y que no encontraba todavía el rumbo, el gobierno hasta ese entonces tenía más o menos un plan, y el plan era ordenar la cuestión de la deuda lo más rápidamente posible. Ordenada la cuestión de la deuda, había cierta expectativa de que se podía liberar, digamos, se iba a estabilizar el tipo de cambio, y estabilizándose el tipo de cambio se iba a liberar por lo menos 25.000 millones de dólares que habían sido atesorados en los 2 años anteriores, por arriba del promedio habitual. Los argentinos siempre ahorramos en dólares, pero lo que había pasado en los últimos 2 años es que por temor, por todo lo que había ocurrido, se había duplicado la compra de dólares y se habían atesorado 24.000 millones de dólares adicionales, casi 25.000. Entonces había cierta expectativa de que, de la misma manera que había ocurrido en la crisis del 2002-2003, una vez que se estabilizara el dólar y la gente se convenciera de que el dólar ya no podía ir para arriba, en todo caso si iba para algún lugar era para abajo, ya no tuviera sentido quedarse en los dólares, y entonces la gente dijera, bueno, ahora podemos consumir, ahora podemos invertir por el lado de las empresas, ahora podemos hacer un arreglo en la casa, ahora podemos hacer este viaje, ahora podemos cambiar el auto, etcétera, etcétera. Y que eso de alguna manera tenía alguna chance de reactivar, más que la figura de Guzmán y del Ministerio de Economía se fortalecía con una salida más o menos rápida de la cuestión de la deuda. Bueno, todo eso quedó completamente eclipsado cuando cayó el meteorito de la pandemia. Que insisto, acá es un punto muy importante el que voy a hacer ahora. Hay un meteorito que le cayó a todo el mundo, y es el meteorito de la pandemia propiamente dicha, pero después hay una manera que encaró o encontró cada país para atacar ese problema. Y esa manera quiere decir una estrategia sanitaria y una estrategia económica, por acción o por omisión. Y esa estrategia en Argentina fue la cuarentena rápida, profunda, duradera, la cuarentena más larga del mundo, como ya el título está en los medios. Y entonces esa cuarentena agravó el problema de la propia pandemia. Cuando uno busca modelos en el mundo, con el diario del lunes ahora es bastante más fácil. Uno puede encontrar el modelo de Nueva Zelanda, el propio modelo de Turquía. Cuando uno dice buscar un país con más casos, con una población más grande, está el de Turquía que decía yo recién. Bueno, ni hablar de Uruguay, acá al costado, y paradójicamente, y contrario a lo que muchos piensan, no hay evidencia científica de que a mayor densidad poblacional aumenten los contagios. Esto no existe esa evidencia científica. Digamos, hay grandes aglomerados del mundo que no explotaron. Si uno se va, uno puede encontrar desde Islamabad en Pakistán, en Bangladesh lo mismo. Bueno, mencioné recién el caso de Turquía, Japón, Pekín, sin ir más lejos, digamos, un montón de casos que no colapsaron con grandes aglomerados. Ok, inclusive el ejemplo de Indonesia, me puedo acordar de otros ejemplos más. Entonces, ¿qué quiere decir? Había que elegir un camino. Y el gobierno eligió un camino que profundizó el problema y generó una serie de problemas que siguen a continuación, porque acá, a ver, el shock que genera la pandemia inicialmente es un shock de oferta, sobre todo seguida por la cuarentena. ¿Y por qué? Porque el gobierno por decreto cierra un montón de actividades económicas que les dice vos no podés producir. Y cuando el shock es de oferta es muy complejo el problema, porque no se reactiva poniendo plata en el bolsillo de la gente un shock de oferta. Es decir, voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo por decreto cerré todos los bares y restaurantes que están alrededor de mi casa y en todo lo de la Argentina en realidad, por más que yo le ponga 1.000.000 de pesos en el bolsillo a cada uno de los vecinos que viven alrededor, ese bar no va a vender un solo café. No, porque por decreto decidí que la oferta es la que se cae. Entonces, un problema de oferta es muy distinto a un problema de demanda. Nosotros estamos acostumbrados en el mundo a tener crisis de oferta o a tener crisis de demanda. Y acá lo que tuvimos fue una crisis que empezó siendo una crisis de oferta fenomenal, pero que después, claro, muchísima gente se quedó sin ingresos por culpa de la cuarentena y por culpa de la pandemia. Y entonces esa gente que se quedó sin ingresos dejó de consumir o consumió menos, y entonces aparece una segunda crisis del lado de la demanda.
Y ahí los países tuvieron distintas actitudes, pero esencialmente hubo un paquete fiscal y un paquete monetario en la mayoría de los países del mundo, con mayor o menor énfasis, pero hubo un paquete monetario para que haya liquidez y nadie se quede, no se corte en la cadena de pagos en los países por el problema de las cuarentenas y de la pandemia en general. Y entonces en el mundo había liquidez ilimitada a tasa cero. Este fue el programa, esencialmente. Y después estaba el programa fiscal. El programa fiscal ha habido programas del estilo del IFE y del estilo del ATP prácticamente en todo el mundo. Peso más, peso menos, ese programa no tiene nada de original. El IFE y el ATP, con nombre distinto, aparecieron en casi todos los países del mundo y de la región también. Pero claro, hay un problema, que es que la magnitud de la política fiscal y de la política monetaria depende del crédito y de la moneda. Dos instituciones que nosotros venimos destruyendo hace 70 años en Argentina. Entonces, cuando a veces uno insiste en las cuestiones importantes del largo plazo, y uno habla de la moneda, y por ahí en algunos momentos algunos dicen, che, ¿por qué este tipo está tan obsesionado con la inflación y con la moneda? Bueno, ahora nos damos cuenta por qué. Porque por culpa de no tener moneda, nosotros no podemos ofrecer, como ofreció todo el mundo, financiamiento ilimitado para todas las empresas que lo necesitan a tasa cero y con un periodo de gracia grande. No pudimos hacerlo. Primer problema. Tampoco podemos hacer una política fiscal tan expansiva como la están haciendo en el resto del mundo. Nosotros tenemos que acotar la ayuda y ya estamos pensando cómo hacemos para empezar a cortarla. Es decir, el IFE, que es el gran plan de la Argentina en términos de política fiscal, o el ATP, que es el otro gran plan, limitado. ¿Por qué limitado? Y bueno, primero llega a la mitad de las empresas que tenía que llegar, y limitado en monto y limitado en el tiempo porque no tenemos crédito. Entonces todos los países de la región colocaron deuda para poder financiar los paquetes de ayuda fiscal y nosotros no pudimos. No pudimos colocar porque tenemos el mercado cerrado. Entonces, para nosotros toda la política fiscal fue en realidad política monetaria también, porque tuvimos que financiar con emisión cada uno de los paquetes de ayuda que puso el gobierno a disposición de la gente. Con un agravante, en el caso argentino, que es que no solamente nosotros no teníamos potencia monetaria ni potencia fiscal, es decir, no teníamos la fuerza de Tyson para esas dos piñas que el Estado normalmente tiene que aportar en ese momento, sino que arriba de esto nos dimos cuenta, por si quedaba alguna duda o si alguno no lo había visto todavía, la incapacidad del Estado para producir cualquier cosa en Argentina. Ya no es un problema de este gobierno, es un problema del Estado. El Estado, a lo largo de los últimos años, probablemente esto tiene cerca desde la década del 90 para acá, se ha ido rompiendo en su capacidad de gestión. Se ha ido rompiendo en su capacidad de gestión. Y entonces ya no hay un problema de que no podemos poner un cohete en la luna o fracasamos en producir educación de calidad y los chicos no aprenden o abandonan la escuela, que son los grandes problemas de la Argentina, sino que nosotros no podemos, el Estado fracasó ahora directamente en regalar dinero. Si el programa que uno pensaría, bueno, esto es el más fácil de todo, tengo una maquinita, fabrico billetes, bueno, ahora no da esto fue la noticia de ayer fue increíble. Nosotros que íbamos a hacer un programa de sustitución de importaciones en la Argentina, ese era el planteo del gobierno a principio de año, terminamos importando los billetes. O sea, no podemos ni fabricar los billetes. Tenemos que importar billetes. Nosotros que no teníamos dólares, resulta que estamos gastando dólares para comprar pesos. Es una cosa increíble, vamos a ver, caricaturesca, si uno la cuenta. El programa por excelencia que mencioné yo recién, el IFE, que es el programa central que tiene el gobierno para dotar de ingresos a los hogares que por la cuarentena se quedaron sin ingresos, es un fracaso rotundo. Algunos me van a mirar como diciendo, pero ¿cómo? Si llegó a un montón de hogares, si cubrió... pero no, la gestión del programa fue un desastre. Puso de manifiesto el estado del Estado argentino, valga la redundancia. Primero, un programa diseñado para 3.600.000 hogares. Pero como el Estado argentino no tiene capacidad de controlar absolutamente nada, se le colaron 6 millones de tipos. O sea, probablemente, si uno revisa todos los programas sociales del mundo, de la historia mundial, como diría Víctor Hugo, probablemente es el programa con el error de inclusión más grande de que se tenga memoria, que se tenga registro. Ningún programa tuvo una tasa de error cercana al 200%. Bueno, este programa sí. Diseñado para 3.600.000 personas, se le cuelan 9 millones. ¿Y por qué diseñado para 3.600.000? Porque esencialmente el objetivo del programa es que vos, por la decisión de la cuarentena, habías dejado sin la oportunidad de trabajar a un montón de personas que no podías resolver con un ATP o obligando a las empresas a pagarles el salario porque estaban en el sector informal. Entonces vos tenés que ir a buscar a algunos trabajadores informales puntuales, sobre todo cuentapropistas, que habías dejado a pie.
Y ese era el target del programa, 3.600.000 personas. Se le cuelan 6 millones. Arriba de eso tiene un error de exclusión también, porque hay 1 millón de personas que increíblemente el ANSES le dice que no, y le dice que no con argumentos, por ejemplo, casos reales lo que voy a contar. Gente que la ANSES le dice, no, usted no, porque en el registro nuestro usted tiene 124 años, no puede solicitar el IFE con 124 años. Obviamente, el tipo le contesta al ANSES y le dice, mire, es obvio que no tengo 124 años, porque si yo tuviera 124 años, en vez de pedirle el IFE a usted, estaría escribiéndole al Guinness y seguramente me lo mandarían en dólares al premio, lo tendría resuelto. No tengo, está claro que el dato suyo está mal. Entonces uno imaginaría, bueno, a raíz de este millón de personas que se quedan afuera en la primera inscripción del IFE, seguramente la ANSES va a corregir los listados y va a aparecer un segundo listado con este millón incorporado. Y si no, nos equivocamos, pedimos disculpas, acá corregimos el listado, acá está el listado con el resto de la gente incorporada. No ocurrió eso. Lo que ocurrió es que ANSES abrió de vuelta la inscripción y dijo, bueno, por favor, todas estas personas que le dijimos que tenían 124 años, suban ustedes de vuelta, carguen ustedes sus datos, díganos ustedes qué edad tienen. O sea, el Estado estaba reconociendo públicamente que no tenía la menor idea de qué edad tenía la gente, directamente. No es que ya tenía 9 millones bajo el radar, eso para empezar, pero para seguir, ni siquiera los que tenían el radar tenían la menor idea de los datos de esas personas, siendo que es el Estado que produce el dato. O sea, un problema, una incapacidad de gestión extraordinaria. Dejemos de lado el hecho de que la segunda ronda del IFE todavía no se terminó de cobrar. Entonces nosotros ya, un programa que se anunció en abril, estamos en el mes de julio y hay gente que todavía no cobró el segundo mes de 10.000 pesos. Hoy salió el dato del INDEC de que una familia necesita 43.800 pesos para no ser pobre. Y hay gente que tuvo que vivir 120 días con 10.000 o 20.000 pesos, en el mejor de los casos. Es decir, el Estado fracasó rotundamente y se notó este fracaso del Estado. Y esto es un problema, porque nosotros, en vez, el sector productivo argentino, en vez de valor agregado, produce Estado agregado. Y no tiene nada de malo eso, porque usted me va a decir, en el mundo también pasa. Alemania tiene una carga tributaria importante, los nórdicos también. Sí, pero vos agregás valor agregando Estado en esos países porque estás agregando infraestructura, burocracia de buen nivel, apertura de mercados, etc. Acá no, acá el problema es que te cargas una mochila y la gente se está empezando a dar cuenta de eso. Eso es un problema. Entonces, la pandemia puso al desnudo la incapacidad del Estado argentino, un problema grave de largo plazo que queda patente ahora. Entonces, las dos piñas, la política monetaria y la política fiscal argentinas, fueron impotentes, insuficientes, limitadas, por no tener moneda y por no tener crédito. Arriba de eso, como rompimos el Estado y no tenemos un Estado que tenga capacidad de producir bienes públicos de calidad, encima de que era poca la piña o era poca la plata que podíamos poner en política monetaria y en política fiscal, inefectiva. Llega poco, llega con problemas, y todo lo que ya además vieron, las paradojas de estas cosas que son hoy ya casi una anécdota, pero es gravísimo. El Estado argentino comprando fideos, digamos, si alguien en algún momento se fue a la luna durante unos años y volvió y le cuentan que el Estado compra fideos, realmente no lo va a creer, no lo va a creer. Y si le cuentan que compra los fideos más caros que en el supermercado, encima tampoco lo va a creer, porque ya es una cosa completamente increíble. Pero bueno, el Estado argentino, que no puede garantizar que los chicos aprendan en la escuela, sí, compra fideos, y encima los compra más caros que en el supermercado. Todo eso se vio ahora. Y hay un problema adicional. En el mundo, la pandemia generó una caída espectacular, que no es la misma en todos lados. Este argumento de, bueno, la economía cayó en todos lados por culpa de la cuarentena, es tan estúpido como el argumento que dice todo el mundo se murió gente. No, no se murió gente, sí, obvio, claro que se murió gente en todo el mundo, pero no se murió la misma cantidad de gente en todo el mundo. El manejo que hiciste vos de la política sanitaria tuvo una influencia en la cantidad de gente que se murió en los distintos países del mundo, además de la mala suerte, países que no la vieron venir y todo lo demás. Pero quiero decir, así como no se murió la misma cantidad de gente en todo el mundo, tampoco cayó la economía lo mismo en todo el mundo. La economía argentina va a terminar el año habiendo caído probablemente entre 10 y 15 puntos, no sabemos todavía cuánto. Depende de cómo salgamos en los próximos meses. Entonces, esa magnitud de la caída del nivel de actividad económica probablemente sea superado por Perú solamente en la región. El resto de los países de la región van a caer alrededor de la mitad de lo que cae Argentina. Y probablemente sea superado por los países a los cuales le pegó más fuerte en Europa, seguramente Italia, Francia y España van a tener una caída del PBI similar en esa magnitud.
veremos Estados Unidos, probablemente no sea tanta. Entonces, en todos los países del mundo hay una caída brutal de la actividad económica por el shock de oferta combinado con el shock de demanda que les conté y amortiguado por las políticas monetarias y fiscales de los países. Pero la gran discusión en todo el mundo es cómo rebota, cómo pega la vuelta. Cuando uno mira los datos de la mayoría parte de los países que ya pasaron la pandemia, lo que uno ve es que la economía se derrumbó y rebotó, pero no recuperó todo lo que había perdido. No está en el nivel pre-pandemia. Está casi 20 puntos debajo del nivel pre-pandemia. Incluso cuando uno mira los datos que acaban de salir del INDEC en Argentina, vemos también que hay una caída, hubo una recuperación en el mes de mayo, 10 puntos rebotó la economía porcentuales en el mes de mayo contra el mes anterior, claro, se había derrumbado en marzo y abril de manera espectacular, pero todavía la economía nuestra está 20 puntos abajo de donde estaba el año pasado a esta misma altura del año. 20 puntos abajo. Y la expectativa ya no es volver a febrero, a la prepandemia. No, ni por asomo vamos a volver a febrero. La discusión es cuánto más abajo vamos a quedar. Y este es un problema, porque el Estado está teniendo dificultades el gobierno para explicarle a la gente que ya no vamos a ser tan ricos como lo éramos en este momento. Y todos los estados, provinciales y municipales, tienen el mismo problema, agravado también. Porque yo no sé de qué se van a disfrazar los que están gestionando, es difícil esto. Si vos estás gestionando, o alguno de ustedes que está gestionando, es difícil porque ustedes no van a poder seguir pagando salarios y nivel de gasto público como en febrero, porque los ingresos no se van a recuperar a nivel de febrero, por lo menos por un par de años. Claramente no lo van a hacer en los próximos meses. Vamos a tener una segunda mitad del año que va a estar probablemente cerca de 10 puntos abajo, incluso con la recuperación de los últimos meses, del nivel que teníamos en febrero, incluso cuando nos recuperemos. Pero acá encima, además de esa discusión que está en el mundo de qué letra describe mejor la recuperación, si es una U porque tarda un poco más, si es una L porque no se recupera nunca, o si es una B corta porque rebota rápido, digamos. Ya en el mundo la expectativa del rebote rápido medio que desapareció del mapa. Hace 2 meses atrás estaba esta idea de que en una de esas la economía podía rebotar más rápido. Hoy esa expectativa no está. Hoy, de hecho, cuando uno mira los datos de empleo en Estados Unidos, es cierto que los datos de empleo son auspiciosos porque hace 2 meses que hay creación neta de empleo. Y entonces la creación de empleo ha sido importante, pero para que Estados Unidos vuelva al nivel de desempleo que tenía antes de la crisis, probablemente se necesiten de 3 a 4 años. El propio presidente de la Reserva Federal hizo el cálculo la semana pasada, dijo que recién en el 2022, Estados Unidos iba a llegar al 5,5% de desempleo. Les recuerdo que antes de la crisis estaba en 3,5% de desempleo. O sea que recién en el 2022 puede mostrar un desempleo más o menos decente, pero todavía no va a llegar a recuperar todo el empleo que perdió en esta crisis, y estoy hablando de 2022. O sea que ya sabemos que va a ser una suerte de B asimétrica. O sea, hay una B, ya empezó a pegar la vuelta a la B, cierto, en buena parte del mundo empezó a pegar la vuelta a la B, y en Estados Unidos este sí es un dato interesante. A pesar de que recrudecieron los casos, hay una segunda ola que no es tal cual, no es una segunda ola porque no volvió a los lugares donde estuvo la primera ola, sino que está volviendo en estados donde no existió esa primera ola, ese primer pico fuerte. No está volviendo a Nueva York, está volviendo en estados que habían estado aplanados antes y ahora aparece el brote. Pero lo interesante es que cuando uno mira los datos de empleo semana a semana en Estados Unidos, no hay un segundo efecto contractivo en la economía por culpa de esta segunda onda. Es decir, la economía ya pegó el saque fuerte en marzo y abril, y desde ahí empezó a recuperarse. Y en las últimas 2 semanas hay creación neta de empleo en Estados Unidos, a pesar de haber récord de casos, a pesar de tener más de 75.000 casos por día. Entonces, esto es un buen dato. Por más que haya que cerrar un poco la economía, la actividad económica no cae. Y lo mismo para Argentina. Si ustedes miran el dato, nosotros, por supuesto, los datos de actividad económica, hoy se publicó el dato del mes de mayo. Miren qué atrasado que está el INDEC. Ese es el Estado argentino. Mayo, recién sabemos oficialmente lo que pasó en el mes de mayo. Pero tenemos una proxy bastante buena, que es la demanda de energía eléctrica, que nos publica Camesa todas las semanas, y por lo tanto sabemos la demanda de energía eléctrica de la industria, la demanda de energía eléctrica del comercio, etcétera, etcétera. Y con ese dato nosotros lo que sabemos es que la economía está hoy 16% abajo en términos de consumo energético respecto a la prepandemia, y que ese nivel es similar al que tenía la última semana de junio, y que no se movió la aguja prácticamente en las primeras 15 días de julio, con la cuarentena más dura en el AMBA. O sea que el endurecimiento de la cuarentena ya no endurece la actividad productiva o le vuelve a pegar a la actividad productiva. Es un dato importante.
Pero así como en el mundo la recuperación va a ser una V corta que va a llevar más de lo que llevó para caer, cayó en 2 meses hasta el fondo, y va a recuperar en 2 años probablemente, 2 meses por 2 años, esa figura me gusta, o un año por cada mes de caída, pero en la gran ventaja que tienen en el mundo que nosotros no tenemos y que ahora me meto bien en el tema argentino en la última parte de la presentación, es que nosotros en la segunda mitad, cuando estamos empezando a salir de la cuarentena, porque se habla de la pospandemia, no existe algo como la pospandemia, ¿no? Probablemente no haya nunca pospandemia. Probablemente sí, siempre haya casos de coronavirus en distintos lugares hasta que aparezca algún día la vacuna. Esto puede tardar un año tranquilamente. Entonces no se puede hablar de pospandemia, pero sí se puede hablar de poscuarentena. Es decir, a medida que empiezan a bajar las medidas restrictivas de parte del Estado y empieza a tratar de volver la economía a esa famosa nueva normalidad de la cual tanto se está hablando. Ahora, ese regreso a la nueva normalidad a nosotros nos encuentra sufriendo los efectos colaterales de la medicina que tomamos en la primera parte. Todos los países del mundo, como dije hoy, no hay problema porque hay moneda y hay crédito, entonces en el mundo retornan sin mayores problemas a la actividad. Por supuesto, no retorna el mundo, como dije recién, al nivel que había en febrero, por múltiples razones. Una de ellas es que hay todavía mucha incertidumbre. La segunda de ellas es que mucha gente se gastó los ahorros que tenía, entonces toda la demanda de bienes transables está golpeada en el mundo entero. Por ejemplo, en Europa, si uno toma los datos de Alemania, donde se está empezando a recuperar la actividad productiva bastante, el sector automotriz, que es el sector exportador número 1 de Alemania, todavía está 49% abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Y claro, los productores de bienes durables están golpeados, porque el bien durable es un bien que vos consumís con tus ahorros. Y que además exige que vos no tengas incertidumbre hacia adelante, porque es un consumo que dura. Yo cuando consumo me compro un auto como si estuviera consumiendo este año, el año que viene, el otro año, durante 5 años estoy consumiendo, porque me estoy comprando ese auto, que se amortiza por lo menos en 5 años. Entonces el bien durable sufre de la incertidumbre hacia adelante y sufre de que su fuente de financiamiento para ser consumido son mis ahorros, y los ahorros me los gasté para comer estos meses. Entonces la plata que tenía para cambiar el auto ya no la tengo. La plata que tenía para hacer el arreglo en la casa ya no la tengo. La plata, entonces, eso implica que sufre buena parte de la actividad económica, pero además el resto de la actividad económica que tiene que ver con los servicios y que empuja buena parte de la actividad económica, por ejemplo en China ya está recuperado los niveles de prepandemia, tiene que volver en el mundo con protocolos. Entonces, el regreso a la nueva normalidad con protocolos implica que vos no vas a volver al nivel de febrero. Porque cuando abras el restaurante no vas a poder tener los 300 cubiertos que tenías en febrero, porque el protocolo te permite tener 100 nada más. Entonces vos a la fuerza, por la propia restricción del protocolo, vas a volver con menor nivel del que tenías en febrero. Y en Argentina le agregamos un problema extra, que es que la duración tan larga de la cuarentena es como un yeso puesto durante mucho tiempo en la pierna de un paciente. Si vos te pones un yeso 15 días, te lo sacan, la pierna está un poquito más flaquita, no pasa nada, caminas con dificultad un poquito, pero te recuperas rápido. Si vos te pones un mes, 3 meses, un yeso 3 meses o 4 meses, cuando te sacan el yeso no está mal la pierna ahí donde estaba, el músculo desapareció por completo, el músculo es el tejido productivo acá. Y ese tejido productivo que desapareció por completo no se recuperó, no puedes ni caminar, tenés que salir en silla de ruedas y caminas en una pileta porque no te aguantás el peso del propio cuerpo. Entonces, lleva mucho tiempo después de recuperarte. Y acá pasa una cosa parecida. Fede Cámaras, por ejemplo, que es la federación que reúne los comercios de la República Argentina, calcula que va a haber alrededor de un 20% de comercio que ya no van a abrir. Incluso cuando el gobierno levante la cuarentena, ya está, se puede volver. Hay 20% de comercio que no van a volver. Mendoza, por suerte, la República de Mendoza, como medio en broma, medio en serio, me gusta decirle ahora, en la República de Mendoza, por suerte, la cuarentena duró menos, se salió de manera más inteligente, y eso hizo que el yeso en menos tiempo rompiera menos tejido productivo. Pero ineluctablemente, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, el nivel de ruptura del tejido productivo es tan grande que es imposible volver a los niveles que teníamos en febrero. Ahora comprenden por qué no podemos volver. Arriba de ese problema, que es el de todo el mundo, punto más, punto menos, las dificultades para volver al nivel de febrero son iguales en todo el mundo, casi en las 3 cosas que mencioné. En el efecto de incertidumbre es igual en todo el mundo, en el efecto de caída de los bienes durables es igual en todo el mundo, y en el efecto de protocolos y vuelta a la nueva normalidad restringida es igual en todo el mundo. Esas 3 cosas son iguales en todo el mundo.
Pero acá en Argentina le agregamos, además de la ruptura del tejido productivo, el efecto colateral de la medicina. ¿Y el efecto colateral de la medicina qué es? Bueno, muy simple. Nosotros de principio de año hasta acá fabricamos 1 billón con B larga, 400.000 millones de pesos en la maquinita. No dimos abasto, por eso la paradoja que tuvimos que terminar importando los billetes. No dimos abasto. 1 billón con B larga, 12 ceros. 1.400.000 millones de pesos. Casi nos imprimimos una base monetaria. Casi nos imprimimos una base monetaria. En realidad 78% de la base monetaria nos imprimimos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, si todo eso hubiera estado volcado a la calle, hoy tendríamos el dólar en 200. ¿Qué hizo el Banco Central? Del otro lado del mostrador, retiró con la aspiradora del Banco Central, con las famosas LELIC, un montón de esos pesos que circulaban en la calle. Miren qué paradoja. Entonces, ustedes recordarán los debates que había el año pasado y en el 2018 por la famosa bomba de las LEVAC o la bomba de las LELIC después. El enorme riesgo que significaban los pasivos remunerados del Banco Central. Bueno, hoy los pasivos remunerados del Banco Central son el doble de lo que había el año pasado. El año pasado eran 1.200.000, hoy son 2.400.000. 2.400.000. ¿Qué es eso? Mugre abajo de la alfombra. Digamos, eso paga un interés. Entonces, y paga un interés que se sostiene en tanto en cuanto del otro lado del mostrador, en los bancos, la gente que tiene plazo fijo quiera seguir teniéndolos. Si la gente en los bancos no quiere tener más el plazo fijo, en un momento va al banco masivamente y le dice, dame los plazos fijos, entonces el banquero no puede renovar del otro lado del mostrador esos LELIQ en el Banco Central. Entonces la economía se inunda de pesos y tenemos un problema inflacionario grave. Yo no estoy diciendo que eso lo va a pasar ahora. Quiero ser prudente en lo que estamos comentando porque realmente tampoco creo que vaya a pasar ahora. Yo creo, ahora me meto en lo que creo que va a pasar, pero es un riesgo. El riesgo está. Y como el riesgo está, y esto es Argentina, este es un paciente que es como el paciente, el argentino, para ponerlo en términos de COVID, es un paciente en zona de riesgo, ¿no? Es un paciente de más de 60 años, con otras comorbilidades, ¿no? Etcétera. Es decir, nosotros, es cualquier riesgo que para un pibe de 20 no es nada, para nosotros hay que tenerlo con cuidado. Quiero decir, hay un problema importante en que el toco de plata que se emitió hoy está en buena parte puesto en LELIX y eso duplicó la bomba de LELIX que tiene el Banco Central. Paradójicamente, el gobierno, sin embargo, mira con preocupación lo que va a pasar en este segundo semestre y tiene, aunque no lo diga, una preocupación por converger fiscalmente en la pospandemia. Porque, claro, el agujero fiscal que quedó con el déficit se vio golpeado por los dos lados, y acá pasó lo mismo en las provincias, en los municipios. Por un lado, la actividad económica se derrumbó y entonces los ingresos fiscales se cayeron. Hoy los ingresos fiscales están prácticamente 27% abajo en términos reales de lo que estaban el año pasado. Al mismo mes, quiero decir, los datos fiscales del último mes les estoy contando, que aparecieron hoy a la tarde. Los gastos fiscales están 22% arriba. Entonces, a pesar de que este mes el agujero fiscal es más chico que el mes pasado, el mes pasado los gastos crecían al 96%, y en términos nominales al casi 37% en términos reales, y los ingresos caían todavía más. Hoy tenemos una brecha fiscal de 250.000 millones de pesos, un número redondo. Quiere decir que de acá hasta fin de año nosotros nos vamos a emitir otro palito de 200.000 más, por lo menos, a otro billón más. Y por lo tanto, en la segunda mitad del año, el Banco Central va a tener que tomar una decisión. Sigue absorbiendo estos pesos de más que emite, va a tener que subir las tasas. ¿Ustedes creen que está el panorama en la economía de la post-cuarentena para que cuando las empresas estén tratando de recuperarse, el Banco Central suba las tasas de interés? Realmente no parece haber un plafón para eso. Parece muy difícil que el Banco Central pueda absorber en el segundo semestre, porque parece muy difícil que pueda subir las tasas de interés. Entonces dice, bueno, ¿y a dónde va entonces el toco de peso? Y la mayoría de los pesos de la economía te los tengo atados del cogote, no dejo mover las tarifas, los salarios vienen por decreto, bueno, hay precios máximos, entonces hay un montón de precios que los tengo agarrados por regulaciones del cogote, pero, y el precio del dólar también, el precio del dólar oficial lo regulo, pero lo que no puedo regular es el dólar paralelo y se me va la brecha del dólar paralelo. O sea que uno de estos dos males lo tengo, o dejo que corra la tasa de interés y me frena la economía, o dejo que corra el dólar paralelo.
Pero si empieza a agrandarse la brecha en el dólar paralelo, ustedes ya saben cómo termina porque hay una larga historia en Argentina de esto, ya la conocen, sobre todo los que son más grandes. Y cuanto más grande es la brecha, más difícil es conseguir un dólar en el mercado formal. ¿Sí? Los comerciantes y los industriales, ni hablar de las personas, olvídense del dólar turista porque le van a poner algún otro tipo de restricciones y olvídense de los $200 porque le van a poner otro tipo de restricciones más de las que ya pusieron esta semana. Pero estoy hablando de los dólares para producir. Los dólares para producir de las empresas van a ser cada vez más difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque es la única manera que vas a encontrar de conseguir un dólar de 72 mangos, que no existe ya en ninguna parte, menos va a existir si la brecha es más grande. Y entonces va a empezar a tener problemas en el sector productivo porque no va a poder conseguir divisas. Y va a empezar la mafia argentina a ver quién consigue las divisas, una película que ya vimos. Es decir, o sea que hay que elegir alguno de los males, salvo que el gobierno tome la decisión, que está tratando de no tomar obviamente, de devaluar más fuerte. De devaluar el oficial, no el paralelo. Es decir, reconocer que acá pasaron cosas y de reconocer que inundó de peso a la economía y que por lo tanto la relación con la otra moneda no es la misma que había antes. ¿Qué quiere decir esto? Licuar los pesos que sobran en la economía. ¿Cómo los puede licuar? Con una devaluación bruta, ¿no? Una devaluación más grande. ¿A dónde? Y miren, porque hay otro problema más, no es solamente la brecha con dólar paralelo. Además tenemos la brecha con Brasil. Y esa es una brecha bastante compleja, la brecha con Brasil, porque el tipo de cambio real de equilibrio de la economía no está muy desalineado hoy. Cuando ustedes miran, y de hecho algunas autoridades del gobierno dicen, no, el tipo de cambio real de equilibrio está bien hoy en el nivel 2017, 2018, no pasa nada, más o menos estamos bien. Pero el tipo de cambio con Brasil, que es el único que importa de los tipos de cambio, porque el otro tipo de cambio no te mueve la aguja de las exportaciones de soja a la India o a China, esas no se mueven por el dólar. Pero nuestro comercio con Brasil sí se mueve por el dólar, y nuestro comercio con Brasil está hoy, nuestro tipo de cambio real, 25% abajo del que había en enero. Brasil en enero un dólar salía a 4 reales. Se llegó a ir a 6 reales, se subió un 50%, y ahora está 5,35. Entonces, para estar nosotros en el mismo tipo de cambio real que teníamos con Brasil a principios de enero, hoy el dólar tendría que estar a 87, 88 mangos en Argentina. Estoy hablando del oficial, el dólar mayorista, sin el 30%. Entonces, ¿podría resolver el problema del gobierno? Sí, si converge a ese dólar, entonces descomprimiría bastante la situación, licuaría un poco de los pesos que está emitiendo, etcétera, etcétera. Por eso la economía argentina tiene que volver a la actividad lo más rápido que sea posible, incluso aunque crezcan los contagios, pase lo que pase, porque no hay más margen. No hay más margen. Tan es así, tan convencido estoy de que el gobierno está preocupado por esta situación, que el gobierno, a algunos se les pasó, porque por ahí está desapercibido, los que son, por supuesto, Federico no, los que son legisladores lo presenciaron, el gobierno, ustedes saben, por ley de emergencia, en diciembre, el Congreso le autorizó al Ejecutivo a fijar los aumentos de jubilaciones, salteándose la ley de movilidad jubilatoria durante 2 periodos para poder ajustar a los jubilados. Lo hicieron. En el mes de marzo le sacaron un 2% a las jubilaciones y le sacaron 4,7% más en el mes de junio. Esto está claro, digamos, ajustaron a los jubilados. Se le vencía, entonces para el aumento de septiembre, el aumento de diciembre no estaban autorizados, mandaron al Congreso la prórroga, otros 180 días más, pero el Congreso no lo trató, no pudieron garantizar, o sea, quiero mostrarles esto también políticamente, no pudieron garantizar en el Congreso la aprobación de eso, o sea que tan atado no lo tienen al Congreso tampoco. Vuelva al Congreso y el mismo presidente lo saca por decreto, es decir, por decreto se renueva un enchastre, yo no soy abogado constitucionalista, pero es un enchastre a todas luces, porque no se lo aprobó el Congreso, lo trajo, por decreto se atribuyó la posibilidad de fijar la movilidad, no respeta la movilidad, y si lo hizo así es porque va a ajustar otras 2 veces más. Es evidente que va a ajustar a los jubilados, otra vez en el mes de septiembre y otra vez en el mes de diciembre. Miren qué paradoja. Todos recuerdan cuando Alberto Fernández, en la semana previa de las elecciones, decía que iba a aumentarle 20% a los jubilados. La promesa más mentirosa de la historia de la economía mundial, digamos, porque los políticos mienten también. Macri dijo que iba a eliminar ganancias, no lo eliminó nunca, entonces, pero bueno, por lo menos lo bajó, fue para ese lado, digamos, ¿no? Pero, o sea que no le voy a pedir a Alberto Fernández pasarle la factura porque mintió en el aumento de los jubilados. Tomémoslo como una promesa de campaña, está bien, nadie se chupa el dedo acá.
Pero dijo, no solamente mintió en que le iba a dar el 20%, sino que cuando le preguntaron cómo lo iba a pagar, dijo con los intereses de la LELIC. Con la plata de los bancos, yo le voy a pagar a los jubilados. Y el eslogan de campaña era entre los bancos y los jubilados, ¿de qué lado estás vos? Y era fácil estar del lado de los jubilados. Paradójicamente, lo que está ocurriendo finalmente ahora, por la combinación de las dos cosas que acabo de contarles, es que el gobierno le está pagando a los bancos los intereses de la LELIC con la plata que se ahorra de los jubilados. O sea, todo al revés. Finalmente le pagan a los bancos la LELIC, que dijo que no se iba a pagar con la plata de los jubilados. Y hoy las LELIC son el doble de tamaño de lo que eran hace un año. O sea, son el doble de problema. Y van a ser un problema potencial, como acabo de mencionar, si se derrumba la demanda de dinero. Ahora, antes de entrar en las preguntas, ¿no? Porque hay una que ya me adelanto yo a la pregunta y la voy a contar. ¿Cuál es el riesgo de la hiperinflación acá en todo esto? ¿Cómo uno ve el escenario? Yo lo que veo es un escenario donde nosotros vamos a un escalón más abajo, todavía no estamos seguros dónde va a quedar la economía, si va a quedar 10 puntos, o sea, si febrero, si quieren, para ir, dejar que decante completamente todo el efecto de la cuarentena, la pandemia, etc., me voy a febrero del año que viene. Febrero del año que viene la economía no está claro si va a estar entre 5 o 10 puntos abajo de febrero de este año, que ya venía cayendo. Pero bueno, no está claro si vamos a quedar 5 o 10 puntos, pero está claro que vamos a quedar más pobres. Vamos a quedar más pobres, primer problema. Segundo problema, vamos a quedar con un déficit fiscal estructuralmente un poco más grande, ese es otro problema. Tercer problema, esperemos que no quedemos con un default. Yo realmente soy optimista respecto al tema del default, creo que el gobierno finalmente lo va a arreglar. Hay un problema de economía política acá en el medio, con el tema cuando uno mira la diferencia que hay entre la propuesta argentina y la de los bonistas es 3 puntos. O sea, los bonistas piden $56 por cada 100, valor presente neto, y la propuesta de gobierno es 53. O sea, hay $3 de diferencia. Eso en total a lo largo de todo el periodo son $1.800 millones de diferencia. Si nosotros vamos a un default por $1.800 millones en 20 años, sería la decisión más estúpida de la historia argentina. Nadie cree que se pueda ir a un default en esas condiciones por dos problemas. Primero porque atrás, a mí no me preocupa el default en la economía nacional. Me preocupa que en dominó caen todas las provincias, Mendoza también, por supuesto. Y atrás de todas las provincias caen las empresas. Las 150 empresas más grandes de la Argentina, para que ustedes se den una idea, les voy a dar un dato, ahí está YPF, ahí está Vicentina, están todos, ¿eh? Las 150 empresas más grandes de la Argentina tienen $16.000 millones en obligaciones negociables. En un mundo en el cual el crédito tiene tasa cero hoy te regalan la plata en el mundo, digamos, hoy cualquiera puede financiarse gratis en el mundo, sería un suicidio, pero además nos estaremos suicidando con un revólver de cebitas. Sería un suicidio con un revólver de cebitas hacer quebrar a todo el sector empresario argentino por la incapacidad de rolear esa deuda. Porque si nosotros entramos en default, el sector privado va a tener muchas dificultades para rolear, quiere decir volver a renovar esa deuda con nueva deuda, que es como normalmente se hace en la actividad no solamente a nivel nacional, a nivel soberano, sino también a nivel corporativo. Entonces, el roleo, la renegociación de esa deuda en condiciones normales, que cualquier empresa la está haciendo a una tasa ridícula hoy en el mundo, nosotros en default nos quedaríamos afuera de esa ganga, sería una locura. Que quiebren todas las empresas grandes de la Argentina por una situación que se podía resolver con $1.600 millones sería una locura total, sobre todo que no hay que ponerlos ahora. Entonces, yo creo que va a haber una solución. Pero hay una tensión acá, porque Guzmán quiere ir por el bronce. ¿Sí? Guzmán, ¿por qué quiere ir? Bueno, Guzmán, en su tesis, digamos, académica, viene sosteniendo que el sistema financiero internacional hay un problema de diseño de la arquitectura del sistema financiero internacional. Cosa que es chocolate por la noticia. Todo el mundo sabe que las instituciones del sistema financiero internacional fueron diseñadas para el post-Bretton Woods, para la salida de la Segunda Guerra Mundial, funcionó muy bien hasta fines de la década del 60, y hace 30 o 40 años que no funciona más el FMI ni tantas otras instituciones, es para otra charla, para las críticas de cómo hay que diseñar eso. Pero Guzmán quiere tallar y quiere rediseñar
la estructura de cómo se van a renegociar las deudas de los países que tengan problemas en sus deudas y tengan que reestructurarlas. Y quiere cambiar la lógica de cómo se reestructuran las deudas en el mundo. Pequeño objetivo se está poniendo, porque además sabe, y esto es casi seguro, que atrás de Argentina van a venir unos cuantos países a tratar de renegociar sus deudas, porque todos van a quedar quebrados después de esta cuarentena y de esta pandemia. Entonces, él quiere que esa reestructuración global que se va a producir sea con la nueva arquitectura que él ayuda a sentar el leading case de Argentina en esa arquitectura financiera internacional. O sea, eso es casi la aspiración de un Nobel, si no es el de economía, es el de la paz. Pero va, digamos, yo el otro día le dije, Guzmán va por el bronce, alguien se hace. La nata se me reía en la radio, pero realmente tiene que ver con esto. En la cabeza de él está eso. Pero ¿qué prima? ¿Prima el Nobel de Guzmán y el objetivo del bronce o prima la política y el pragmatismo y el presidente dice, bueno, ya está, lo cerramos y se terminó? Yo creo que va a primar Alberto Fernández, va a primar el pragmatismo y lo van a resolver. Pero nos queda, o sea que ojalá salgamos de ese problema, entonces la salida no sea tan traumática. ¿Qué sectores pueden recuperar la economía en el segundo semestre? Poco y nada. Porque encima hay mucha incertidumbre. Cuando uno mira las locomotoras de la recuperación del lado de la demanda, ¿qué tenemos? Las exportaciones, el mundo, y menos con un tipo de cambio atrasado. Brasil no nos va a empujar, el mundo no nos va a empujar mucho, las exportaciones. No esperemos que exportar más que el año pasado porque no va a ocurrir. Es difícil que empujen las exportaciones. La inversión no va a empujar porque estamos usando 46% de la capacidad instalada. No hay nadie, yo no conozco ningún empresario que esté pensando en ampliar la planta hoy. No, tampoco va a pasar. La inversión no va a empujar. El gasto público no puede empujar mucho porque ya no se puede financiar más. Está en una situación de déficit. De acá ya creció muchísimo el gasto público. Contra el año pasado hoy está 73% arriba el gasto público nominalmente, 22% arriba en términos reales. No puede empujar más el gasto público, tiene que empezar a bajar de acá en adelante. ¿Qué me queda? Y me queda el consumo únicamente, la única variable que me queda es el consumo. ¿Puede empujar el consumo? Obviamente recuperación de salarios no va a haber, y recuperación del empleo no va a haber. Pero si hubiera estabilidad de la macroeconomía y si hubiera estabilidad del dólar, podría existir algo de esto que comenté más temprano, un revival del 2003. Si ustedes recuerdan, el 2003 es un año increíble en términos de lo cual, cómo se lideró la recuperación de la economía, porque en el 2003, después de un ajuste tremendo en el año 2002, los salarios reales estaban 25% abajo, no hubo paritarias en el 2003. Hubo algunos aumentos por decreto, algunos recordarán en la segunda mitad del 2003, pero al principio no hubo ni siquiera paritarias. No había aumento jubilatorio, el aumento de la movilidad jubilatoria era cero, nada, no hubo aumento jubilatorio en 2003. Ajustaron lindo los jubilados, de hecho nos costó el caso Badaro y todo lo que ustedes ya saben después, porque ajustaron lindo en ese periodo los jubilados. El desempleo era 21% en el 2002, había bajado a 17% en el 2003, pero no era, digamos, el desempleo era altísimo en Argentina. No había red de seguridad social porque solamente estaban los planes de trabajar que había armado Dualde, pero no, digamos, no había UH, no había la mitad de las jubilaciones de las que hay ahora. La masa de dinero que podía financiar el consumo era casi nula, ¿no? Digamos, y sin embargo la recuperación del 2003 fue con el consumo empujando 8,7%. Entonces uno dice, ¿cómo hizo el consumo para crecer 8,7% con salario 25% abajo, desempleo 17%, jubilaciones 25% abajo, etcétera, etcétera? Parece increíble, y pobreza de 50%, parece increíble que el consumo haya empujado. ¿Por qué? Bueno, porque todos los dólares que se habían estado almacenando en los 3 años de recesión, producida porque la gente en vez de consumir guardaba dólares, cuando el dólar ya se fue tan arriba, se fue directamente a 4, en ese entonces eran 4, si ustedes recordarán, los 4 de ese entonces eran prácticamente unos 120, 130 pesos de ahora en términos reales, creo que incluso un poco más, pero era un dólar muy alto y a partir de ahí empezó a bajar el dólar. Para cuando asumen esto ya salía 3, que era ahora todavía era un dólar alto, pero claro, venía bajando. Y ese tobogán del dólar bajando ayudó a recomponer las expectativas, a que se recupere la demanda de pesos y a que finalmente se frene el crecimiento de la demanda de dólares y se recupere un poco la actividad económica por ese lado. ¿Algo de eso podría ocurrir? Sí, algo de eso podría ocurrir.
pero no con este gobierno. Es difícil que ocurra con este gobierno y es difícil que ocurra con más incertidumbre y sobre todo con el gobierno cambiando todos los días caballito, un día por Vicentino, otro día por Edesur, y este tipo de cosas realmente me preocupan bastante. Último comentario. El tema hiperinflación, que es el gran miedo de la preocupación para lo que sigue después. A ver, como dije recién, el riesgo está, pero yo soy fanático del estudio de la inflación en el mundo y en Argentina particularmente. Esa es la razón principal por la cual empecé a estudiar economía, así que tengo cierta obsesión con el tema. Y cuando uno mira la historia de las hiperinflaciones, todas las hiperinflaciones fueron acompañadas obviamente por un crecimiento desmesurado de la cantidad de dinero. ¿Sí? Siempre es un fenómeno monetario, no hay ninguna. Ustedes pueden tener un movimiento de la inflación que no tenga necesariamente que ver con un poco de la emisión, pero no un salto hiperinflacionario nunca. Es decir, cuando hay una aceleración de la inflación sostenida, siempre hay un aumento de la cantidad de dinero, siempre, siempre. Y entonces las historias de las hiperinflaciones son así, la cantidad de dinero y el índice de precios van de la mano, como dos novios adolescentes, no se separan ni para ir al baño, juntitos, suben juntitos. ¿No? Pero en el episodio de la hiper, y si esto pasó en Argentina en el 89, volvió a pasar en el 90, pasó en Perú, pasó en Bolivia, pasó en Brasil, pasó en Israel, en todos los países donde hubo hiperinflaciones pasó esto que estoy contando, voy a contar ahora. En el episodio de la hiper hay un divorcio entre estas dos curvas. En el episodio de la hiper ya no van de la mano la cantidad de dinero y el nivel de precios. La hiperinflación no es una hiperemisión. La hiperinflación no es una hiperemisión. No se produce por hiperemisión. Lo que ocurre en el momento de la hiperinflación es que se derrumba la demanda de dinero. Como ustedes saben, desde el punto de vista monetario, para tener inflación, yo puedo emitir, algunos dicen, por ejemplo, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Estados Unidos emite, sí, flaco, pero emite dólares, que es la moneda más usada para el comercio internacional, tiene demanda transaccional en todo el mundo. Número 2, es la moneda más usada para el ahorro en el mundo, incluyendo que queremos ahorrar en la moneda de ellos. El día que los argentinos quieran ahorrar en pesos, vos también vas a poder emitir pesos. El día que las exportaciones se hagan en pesos, vos también vas a poder emitir pesos. No pasa nada. O sea, no pasa nada con emitir si hay demanda del otro lado. El problema de la inflación es un exceso de medios de pago en relación al respaldo. Y el respaldo no está en las transacciones ni en la reserva de valor del peso. Por eso es que acá no es la misma historia que en Estados Unidos la emisión. Entonces, vuelvo sobre el punto. No hay una hiperemisión en el momento de la hiperinflación. Lo que hay es un derrumbe de la demanda de dinero. De golpe nadie quiere tener pesos. Y ese derrumbe de la demanda de dinero puede ser en la forma que lo acabo de describir para el sistema bancario, o sea, gente que dice, che, yo tenía un depósito en plazo fijo, el dólar se está disparando, está aumentando mucho, y si lo saco y compro dólares, no, pero no podés, si te pusieron cepo por todos lados, no, pero ya sé, pero compro el dólar blue, no importa, la saco y compro dólar blue, total, está bien, si tenés mucha plata estás complicado, porque la sacás del circuito blanco para negrearla no es un buen negocio, y después vas a tener problemas, pero si sos un ahorrista mediano que tiene, qué sé yo, $10.000 en el banco, bueno, en pesos, ¿no? Por supuesto, bueno, no pasa nada en que vos saques esa plata y la conviertas en dólares, te la gastas en una vacación. La vas a poder justificar, entre muchas comillas, quiero decir, es ilegal, sigue siendo ilegal, pero desde el punto de vista de la decisión de la decisión de la persona está razonada de esa manera. Entonces, eso puede empezar a pasar, y entonces si la gente va a los bancos a pedir los depósitos automáticamente, el propio banquero ya no puede con la plata de los depósitos comprarle LELIQ. Y entonces en el momento de la renovación del LELIQ le tiene que decir al Banco Central que no puede renovar. Y entonces el Banco Central tiene que subir la tasa de renovación de las LELIQ, y el banquero entonces puede subir la tasa de los plazos fijos. Y le dice, no, quédate, no te vayas, esperá, vos sos un cliente muy importante, te estábamos pagando 30% de tasa, pero ahora te vamos a pagar 40, 50, 60, 70. Siempre esa película termina mal. Cuando vos querés correr a la expectativa de evaluación con tasa, salvo que la corras de muy arriba, o sea que de movida ponga la tasa en 200 y empieces a juntar el barrilete desde ahí, siempre termina mal. O sea que ese es un riesgo, por ese canal hay un riesgo, y el otro riesgo está en un canal que es muy fácil de identificar para todos ustedes, que me parece que es el que hay que mirar y que es el más fácil para todos, y que yo el otro día lo expliqué un par de veces en la radio y en la tele con un ejemplo muy simple. Hay un termómetro del derrumbe de la demanda de pesos, hay un termómetro, se ve, digamos, se siente en la calle, se palpa el derrumbe de la demanda de pesos.
Nadie se quiere quedar con pesos y la gente que caza un peso rápidamente quiere mercadería. Y cuando vende rápidamente quiere reponer mercadería, no espera ni un día para reponer, va todos los días, el que tiene un kiosco va todos los días al mayorista a comprar, no espera el viernes, que es el día que siempre va, repone todos los días, por ejemplo. Pero el que tiene una capacidad de ahorro rápidamente la quiere convertir en dólares y no importa el precio. ¿Existe esa situación hoy? No, no. Sí, el paralelo hoy está a 133 el dólar blue. Pero si yo pongo ahora en el WhatsApp del colegio de los nenes, le pido a algunos padres, che, tengo que vender $2.000 para vivir el mes que viene, porque no tengo un mango, tengo que vender $2.000. ¿Quién me los compra? Van a aparecer varios que me van a decir, ¿a cuánto los vendés? Yo pongo a 140 y todos los papás del colegio de mi nene me van a putear. Van a decir, no, estás loco, que 140, sos un chorro, si vale 133 y se puede llevar por sí por 130, ¿cómo que? Metételos en el plin, 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 va a aparecer esa descripción. Ahora, ojo con esto, y esto es lo que hay que prestar atención, porque cuando estás en una corrida y la gente se te derrumba la demanda de dinero, no avisa la demanda de dinero, no avisa, no hay nada que nosotros podamos ver un mes antes y decir, dentro de 30 días se va a hundir la demanda de dinero. No, esto no va a pasar, no hay ningún aviso. Pero de golpe lo que va a empezar a pasar, y ustedes van a ver que alguien va a ofrecer en el WhatsApp del colegio de los chicos, alguien va a ofrecer $2.000 y va a haber 15 que van a levantar la mano y van a decir, te lo compro yo. Y el tipo del otro lado va a decir, pero todavía no te dije a cuánto. No, no importa cuánto, te lo compro. Y no importa cuánto, porque estoy seguro que la semana que viene va a estar más. Vamos, ¿alguien compraría $1 a 200 pesos? La respuesta es todo el que crea que la semana que viene va a estar a 220. Cuando la convicción colectiva es que el dólar va a estar más caro la semana que viene, lo mismo que el peso esté más barato hoy, para decirlo más claramente, me quiero sacar de encima los pesos, cueste lo que cueste. Acepto que me maten con el costo de una mercadería, acepto que me maten con el precio del dólar, lo que sea, pero me quiero sacar estos pesos rápidamente. Esa desesperación por salirse de pesos, e irse a cualquier cosa, a pararse, que me hace acordar al juego de los nenes, mi nene tiene un juego que dice en el piso es lava, ¿no? Bueno, es como el decir los pesos son lava, ¿no? Digamos, hoy los pesos no son lava, hoy los pesos no son lava, la gente no quiere salir rápidamente de los pesos, pero esto es Argentina, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, y entonces por eso es que nosotros necesitamos que el gobierno, si tiene o no tiene un plan, a mí no me interesa, si no quiere hacer un anuncio de grandes medidas, no me interesa, si no quiere nombrar un ministro de Economía, que además del ministro de Finanzas, porque el ministro que tiene es de Finanzas, en realidad, no de Economía, si no quiere nombrar un ministro de Economía que junte todo y ordene todo, tampoco me interesa, lo entiendo políticamente a todo eso, pero que me muestre por lo menos un presupuesto fiscal y monetario, que me muestre en los próximos cuáles, qué está viendo el gobierno, qué está pensando, cuál es el escenario que tiene el gobierno en lo fiscal y en lo monetario. Porque esa planificación es la que me va a ayudar a mí como empresa, a ustedes como dirigentes, los que tienen que gestionar en un municipio o en la provincia, a planificar ustedes también hacia adelante. Con ese horizonte se van a tener que sentar con los gremios a negociar las paritarias, con ese horizonte se van a tener que sentar con los proveedores para ver si le pagan con un bono o cómo lo hacen. Digamos, si no está ese horizonte y si alguien no coordina, ese es el rol central del Estado, coordinar las expectativas. Si no aparece un actor central que las coordine, muchachos, devuelvan la plata, dedíquense a otra cosa y córranse, porque centralmente ese es el rol que le estamos pidiendo que tendría que tener hoy la conducción de la economía del país. Gracias, Fede, gracias, muchachos. Hasta acá llego yo. Abrimos ahora si hay tiempo para alguna pregunta. No sé cómo viene la agenda. Gracias, Martín. Clarísimo, como siempre. La idea era que Tadeo y Alfredo hicieran un cierre. Tadeo en su doble rol de intendente de Godoy Cruz y de presidente del radicalismo de Mendoza, y después Alfredo como diputado nacional y presidente del partido. Pero como hay dos preguntas que hizo Ale Cacase que las podemos unificar en una, si querés las podemos hacer ahora. Una de las preguntas es, ¿qué opinás respecto del cambio de evaluación de activos que el Banco Central hizo en diciembre? Claro, y que le permitió transferir al Tesoro en concepto de giro de utilidades, y eso se fue más allá de los límites para adelantos transitorios. Entonces, eso
le permitió reflejar un déficit fiscal menor para el primer semestre del 2020. Primera pregunta de Ale Cacase, diputado No, nacional no, por... está bien. ¿Cómo? Igual no es que no le permite reflejar un déficit menor, porque abajo de la línea, digamos, cómo financia el déficit fiscal primario es el mismo, ¿eh? Está abajo de la línea eso. Transferencia de utilidades del Banco Central finalmente está abajo de la línea y es emisión de la misma manera. El dinero es fungible acá. Perdón que, Federico, que me entusiasmé y me largué antes que me tire la segunda pregunta, pero el dinero es fungible, digamos, que vos lo llames abajo, inclusive que dibujes y lo pongas arriba de la línea en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, es también una cuestión ficticia tuya. Digamos, el dinero es más dinero emitido en la economía y genera el mismo impacto que vos lo dibujes como transferencia de utilidades o como adelantos transitorios. Fíjense ustedes que esto tiene una historia, digamos, tiene que ver con la construcción de la propia República Argentina. Es decir, por algo Alberdi en la Constitución del 53 le prohibió a las provincias emitir moneda y le sacó al Ejecutivo la potestad sobre la emisión de la moneda. No solo eso, le sacó también las potestades presupuestarias, dijo presupuesto, emisión de deuda, emisión de moneda y decisiones sobre impuestos al Congreso, porque había aprendido del abuso del poder de Juan Manuel de Rosas en los años que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces dijo, no quiero que rompan el signo monetario, deterioren y vilipendien el signo monetario, emitiendo el propio Poder Ejecutivo. Le quiero sacar esa posibilidad. Bueno, lamentablemente, esa enorme distinción que hizo Alberdi, la perdimos y tenemos que recuperarla. Y fracasó también Cambiemos en recuperarla. Al final tuvo que venir el Fondo Monetario para que le dijera a Cambiemos que no podía emitir un solo peso más en el último año, ya es una historia que todos conocemos. Lamentablemente, lo que pasó en diciembre es un desastre porque esencialmente le quitó todo límite. Vos hasta diciembre lo que tenías era 12% de la base monetaria, podías emitir hasta el 12% de la base monetaria y hasta excepcionalmente un 10% de la recaudación que habías tenido el año pasado. Eso era todo lo que podías emitir. A la hora convertir, valuar los activos a precio en vez de mercado, sino a valor nominal, entonces lo que generó es una rentabilidad ficticia, sobre todo porque están en dólares, las letras intransferibles, genera una utilidad ficticia que hace que le transfiera casi sin límites peso durante todo el año. Eso, digamos, es una debilidad más de la línea de defensa que tenía la República en términos institucionales, es una ruptura más de esa línea de defensa, y en la práctica nos pone más cerca de una hiper, obviamente, si se descontrola lo que acabo de mencionar. Bien, ¿Y la segunda, gracias. Fede? Y la segunda de Ale es, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que funciona hace 2 años, si mal no recuerdo, o 1 año, sobre el proyecto de ley de reestructuración de la deuda bajo ley local, los bonos en pesos más SER para canjear que se ofrecen tienen en general un valor presente inferior a los bonos en dólares que se ofrecen. Pregúntale qué sentido puede tener esa estructura de oferta en el marco de la preferencia que manifiesta el gobierno por la deuda en pesos. A ver, mientras el canje sea voluntario, no hay mucho problema, porque te ofrecen una alternativa. El gobierno está tratando de hacer eso casi con todos los bonos hasta ahora. Lo que hizo fue, hasta que entra en esta reestructuración, con cada vencimiento de bonos, lo que le dijo a los ahorristas era, miren, yo dólares no tengo, no les voy a dar dólares, hay 2 posibilidades, o los reestructuro a la fuerza y los paso para adelante, o les doy un bono, que es ese bono que dijiste vos, que es esencialmente SER, ajuste por SER más 1%. El objetivo central del gobierno es transformar toda la deuda en dólares en deuda en SER más 1%, centralmente. Lo hizo ya con buena parte de la deuda que tenía en dólares en el terreno local, casi 20.000 millones dio vuelta ya. No está nada mal, es una estrategia que me parece que está bien de parte del gobierno. De hecho, creo que es lo que vienen haciendo bien hasta ahora. Y simplemente en la propuesta de reestructuración ahora para el tramo local, lo que hace es decirle, mira, te ofrezco lo mismo que ofrecía el tramo internacional, y además está esta otra posibilidad. ¿Qué puedo hacer para tentar a los inversores respecto de este bono? Bueno, hay alguna discusión de cómo puede computar los intereses,
como para compensarlos y darles un atractivo para que los intereses sin pago de todo este año, si vos aceptás el bono en pesos, se liquiden más rápido. Hay alguna serie de alternativas que podrían hacer que las personas prefieran el bono ese. Y además la certeza de saber que lo vas a cobrar, que no te lo van a reestructurar, etc. El gobierno con muchos fondos lo está negociando con algunos fondos directamente que acepten ese bono. Entonces, inclusive es parte de la negociación también del tramo internacional. Hay muchos fondos que están jugando los dos, que tienen diversificado. Entonces, que tienen bonos que entran en la reestructuración nacional y bonos que entran en la reestructuración local. Y podrían estar interesados en tener, sobre todo si perciben, por ejemplo, si por un problema de portafolios, de equilibrio de portafolios, si yo percibo que puede haber cierta apreciación cambiaria en adelante en Argentina, por ahí me conviene quedarme en un título que ajuste por ser. Claro, está la historia, ¿no? Y me dice, ya me acostaron con el ser la última vez, ¿quién te dice que no otra vez truchen los datos del INDEC y haya otra vez problemas? Tiene poco atractivo ese bono desde ese punto de vista, pero para el que espera cierta apreciación, como si se descomprime el panorama financiero argentino hacia adelante, el tipo de cambio, y realmente el gobierno devalúa de una, el tipo de cambio hacia adelante es muy probable que se aprecie. Entonces, no está tan mal quedarse en un bono que ajuste por ser. Yo a la paridad de hoy no entraría ni loco, pero para cuando sea el vencimiento del canje, capaz que sí. Bien, clarísimo, Martín, muchas gracias. Bueno, De hecho, perdóname, de Sí, hecho dale. también se habló de qué será, perdóname que te lo hago muy breve. De hecho, se habló en su momento de qué se iba a ser el incentivo extra que iba a dar el gobierno. O sea, algunos especulaban con que el gobierno, antes del vencimiento del canje, para entrar en el canje local, iba a devaluar. Entonces, que la devaluta del gobierno fuerte generaba una suerte de lo que se llama en economía un overshooting, un efecto de que ponía el tipo de cambio demasiado arriba para que vos en esa paridad alta te pases a pesos y que pasándote a pesos en esa paridad alta te convenga quedarte en el bono en C, porque entonces a partir de ahí el dólar tendría que bajar. Algo de eso se habló demasiado técnico como para discutirlo acá, pero bueno, estaba esa posibilidad. Perfecto. Bueno, Federico, Tadeo, quiero hacer una pregunta. a ver si es Quiero saber, concreto. sí, quiero saber qué pasó con esa resolución del Central que permitía a cierta gente sacar divisas sin límites del país en dólares. No, Bien, esa fue esa es una decisión, una resolución que estuvo mal redactada, mal redactada. Hay un principio, hay una excepción general para todos los beneficios que paga el Poder Ejecutivo a residentes que están en el exterior, donde obviamente no les cobra ese 30%. Por ejemplo, si vos cobras una jubilación, sos un argentino residente en el exterior, que cobras una jubilación argentina, se te transfiere sin el 30% de aumento. Entonces, lo que quiso hacer el Banco Central fue extender ese beneficio a los que habían recibido algún tipo de subsidio vinculado a las leyes esas de reparación por los derechos humanos. Y realmente la redactaron mal, la norma, porque no está claro en otras normas, por ejemplo en la de jubilaciones y en otros beneficios que paga el Estado, está claro el límite en el beneficio propiamente dicho. Y en esta norma no estaba claro el límite, pero está, digamos, no existe una ventanilla para Pero la han, derechos humanos. perdón, ¿la han No existe. derogado a esa resolución? ¿La han derogado o qué va a pasar? No existe esa ventanilla, no podés comprarlo. Solamente funciona en la práctica, se implementa de esa manera. Es una resolución, funciona en la práctica, habilitando los casos de residentes del exterior que iban a recibir el beneficio. Nada más que eso. No habilita ninguna cosa u otra que no estuviera habilitada. Si alguien conoce algún caso, si alguien conoce un solo caso, de una sola persona, que logre comprar un solo dólar sin pagar el 30% por esa resolución o por la que sea, estando residiendo en Argentina, tráigalo al caso porque es un escándalo. Sería un escándalo que automáticamente sería tapa de los diarios, digamos, y sería un escándalo de proporciones cíclopes. No está esa situación. La verdad que se redactó mal la norma, la resolución fue aclarada para los bancos y está claro que ningún banco te va a vender, por más que vos vengas con la ley de derechos humanos y el certificado de que sos un hijo de desaparecido y lo que sea, nadie te va a vender un solo dólar sin el 30%, salvo que vos seas un residente que estés en el exterior y hayas accedido a este beneficio.
Muchas gracias, Martín. Yo creí que eso iba a permitir fugar dólares No. Gracias. bajo Le voy a cuerda, pedir digamos. en la ¿Les puedo hacer una práctica pregunta no muy hago un solo cortita? caso, como dice Martín. No, chicos, les pido disculpas porque algunos se abrieron los micrófonos y lamentablemente que los organizadores tienen una agenda medio apretada porque está creo Cornejo también para hacer algún comentario. Yo por mí me quedo, me voy a quedar a escucharlo, de hecho Alfredo, me quedo un rato más, no tengo problema, pero respetemos el orden de oradores que tiene armado Gracias. Federico. Dale, Tadeo, intendente Godoy Cruz y presidente del radicalismo de Mendoza, te damos la palabra para que hagas tus apreciaciones. Bueno, gracias Federico, gracias por coordinar este Zoom virtual con Martín. Y bueno, Martín ha sido muy claro. Me parece que da lugar a una reflexión y a una pregunta también para él. La primera reflexión es que este gobierno claramente, por todos los aspectos que él señaló y por muchos otros, es un gobierno que va de improvisación en improvisación. El radicalismo le ha marcado muchas de esas improvisaciones. La pandemia y la cuarentena le vino como anillo al dedo para estirar y seguir improvisando en un montón de temáticas, pero así como improvisa en materia sanitaria, en materia fiscal, económica, social, etcétera, nosotros creemos que hay que generar alternativas y ahí viene un poco la pregunta también para Martín. Yo creo que el rol del radicalismo tiene que ser donde hay países, y él que ha estudiado cómo han salido de la inflación otros países y cómo se han reactivado otras economías, con grandes acuerdos. Es difícil buscar acuerdos con un gobierno que no quiere dialogar, entonces me parece que el radicalismo tiene que poner el capital político que tiene, que son 452 intendencias, son 3 provincias, más el volumen que pueda hacer en el frente de Juntos por el Cambio, y tratar de que ese volumen político vaya forzando acuerdos y diálogos y ir sembrando un camino que me parece que en algún momento hay que salir. Vos, Martín, recién decías claramente que no hay mucho margen para un montón de cosas, entre otras la negociación con los acreedores, y etcétera, etcétera. Así que un poco la pregunta es qué rol ves vos en la oposición para la construcción de esos acuerdos, y si vos ves viable que Argentina, en el marco de esos acuerdos duraderos de política de largo plazo, pueda empezar a paliar esos males eternos que tenemos, como la inflación, entre otros. Primero, abonando el punto de partida, hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero lo que pasó en Argentina. El día 10 de abril ya llevábamos 20 días de cuarentena, o sea que ya se sabía bien lo que era el COVID y el impacto de la pandemia, etc. El ministro de Economía le manda una propuesta a los acreedores, una de las primeras propuestas en el medio de este ping-pong de ida y vuelta de negociaciones con los acreedores, en el cual hace una estimación de que la economía, según ellos, iba a caer 6,5% en el año, hoy ya sabemos que va a ser el doble, y que el déficit fiscal iba a ser 3,6 puntos del PBI financiado completamente con emisión. Ese fue el déficit del primer semestre. Entonces, ¿qué quedó en evidencia ahí? No que sea tan malo en calcular Guzmán, sino que el propio gobierno nunca creyó que iba a una cuarentena de 120, 130 días. Si el propio gobierno creyó que iba a una cuarentena propiamente dicha, o sea, así que después de 40 días salía mal, bien, con problemas, pero y que eso iba a impactar en la economía, que la economía iba a caer 6 puntos, que el déficit iba a ser más alto, pero no se imaginó el escenario en el cual terminó, digamos. Entonces, eso de alguna manera pinta de cuerpo entero la situación. Yo no veo al gobierno abierto creo que el gobierno es muy inteligente, muy maquiavélico en cómo plantea estratégicamente la política, y que por lo tanto el gobierno lo que va a hacer es tratar, de hecho Alberto no escuchó a nadie mientras cosechaba imagen positiva por cuidar a los argentinos, y ahora le trata de hacer el abrazo al oso a todo el mundo para paliar el momento en el que quiere que todos estén en la foto de la derrota, digamos, pero no quiso que nadie esté en la foto de cuando tenía 80 puntos de imagen positiva por haber cuidado a los argentinos. Entonces, esta historia de empezar a llamar a la gente a la foto ahora que se empiezan a contar los muertos no me gusta mucho. No creo que el partido tenga que estar en esa
foto, los dejo a ustedes para esa discusión también, tampoco me quiero meter acá, no quiero hablar como economista, no me quiero salir de ese rol, pero me parece que el partido tiene que prepararse, el rol opositor que tiene es prepararse para gobernar. Y que prepararse para gobernar, ese prepararse para gobernar va a mostrar el camino que hay que hacer. Y que le va a mostrar a la gente el camino que hay que construir. Y eso puede incluir una serie de propuestas. Una propuesta, por ejemplo, que tiene que ver con esto que decías vos, Tadeo, es la propuesta de hacer una suerte de presupuesto base cero, aprovechando que no hay presupuesto y aprovechando que cayó un meteorito. Entonces, sí, hay una condición única que probablemente no se vuelva a repetir en la historia de hacer un presupuesto base cero en Argentina. Y ese presupuesto base cero quiere decir discutir las cuestiones de fondo en Argentina. Es decir, hay que blanquear una discusión que durante prácticamente 80 años metimos abajo de la alfombra. Es decir, acá nosotros saldamos en mediados del siglo XIX, y nos llevó unos cuantos años, la discusión de qué estructura del Estado queríamos. Después el mundo evolucionó, la concepción del Estado en el mundo cambió hacia los estados de bienestar, y nosotros nunca saldamos internamente esa discusión de cómo queríamos construir un estado de bienestar. Nos gusta la educación pública, nos gusta la salud pública, de hecho no nos gusta esta educación pública y esta salud pública, nos gustaría que los maestros ganen mejor, que muchos trabajadores ganen mejor, que los médicos estén mejor pagos, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que blanquear y hacer transparente en la discusión pública que la gente tiene que elegir las dos cosas al mismo tiempo, cuánto quiere de bienes públicos, qué bienes públicos quiere y qué impuestos quiere para pagar. Y en esa discusión está la coparticipación también, cómo se tiene que financiar la estructura de impuestos entre la provincia y la nación. Son discusiones de fondo. Esa discusión hay que darla ahora, y una oportunidad histórica de darla ahora. Si nosotros decimos, che, hay que discutir la coparticipación, no somos actores. Nosotros para ser actores tenemos que tener una ley de coparticipación arriba de la mesa. Es decir, este es el proyecto nuestro. Acabamos de presentar un proyecto de coparticipación, este es el proyecto. Nosotros para discutir un presupuesto no tenemos que decir, hay que hacer un presupuesto base cero. Tenemos que hacerlo. Presentarlo y decir, este es el presupuesto que tiene que aparecer base cero. Eso implica una reforma tributaria, la segunda pata del estado de bienestar que de alguna manera existe, pero hay que darle mejor forma. Tiene que ver con cómo se financia ese estado de bienestar. Y esa es una discusión de fondo profunda. Yo creo que hay una oportunidad histórica en Argentina para terminar con los impuestos sobre la producción. No puede ser que con el nivel de subdesarrollo que tenemos, tengamos impuestos a la producción. En Argentina hay un socio que se te sube a la mochila antes que vos ganes. Entonces, por lo menos, y esa discusión por lo menos tiene que tener una discusión conceptual clara en un tamaño en el cual no hay margen para ninguna ambigüedad. Ejemplo, después discutamos el nivel, pero supongamos que decimos, por una excepcionalidad, pero que después vemos si puede quedar permanente, por una excepcionalidad, a partir de ahora y por el próximo año, ninguna empresa que facture menos de $1 millón paga impuestos. Nada, ningún impuesto. Pero ningún impuesto para contratar trabajadores, no, ningún impuesto para contratar trabajadores. ¿Y cómo vamos a financiar la seguridad social? Igual que ahora, total, no va a mover la aguja eso. Entonces, ningún impuesto a la producción y que los impuestos sean sobre las ganancias y sobre los patrimonios, que es como son los impuestos en la mayor parte del mundo desarrollado. Acá sobre los patrimonios es más complejo, entonces tiene que ser sobre las ganancias y sobre la herencia, que son las dos únicas formas de captar manifestaciones de la riqueza desde un punto de vista que sea más productivista que los impuestos sobre la producción. Es decir, ojalá fuéramos un mundo que tuviera menos impuestos globalmente, pero para eso también tenemos que tener menos gastos. O sea, la sociedad tiene que saldar este debate. ¿Cuánto gasto tiene? Y hasta se puede hacer con una aplicación. Podemos hacer un juego, que sea una aplicación, que vos bajes en el celular, como Sims, ¿vieron que hay una que se llama SimCity, que vos sos el alcalde y vas decidiendo las cosas? Bueno, misma aplicación. Armamos una aplicación donde vos sos el ministro de Hacienda, vos armás el presupuesto, vos decidís cuánto ganan los maestros, vos decidís cuánto ganan. Con la base de esa aplicación, demos el debate en la sociedad públicamente. Pero claro, esa aplicación te va a dejar en evidencia. Cuando vos quieras que los maestros ganen 80 lucas, que los médicos ganen tanto, que los policías ganen tanto, meter más policía acá para resolver el tema de la seguridad, duplicarle el horario de los docentes para que todo el mundo tenga doble escolaridad, etcétera, etcétera, en la aplicación de teléfono celular te va a decir, bueno, te pasaste 20% de presupuesto. ¿Qué impuesto aumentás?
No, el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, te quedaste sin PBI, porque se te fue a Uruguay el PBI. Entonces ahora tenés que aumentar 40% los impuestos. ¿Cuál aumentás? Es decir, si la gente tiene alguna forma de ver claramente ese dilema que hay entre el gasto que a todos nos gustaría y los impuestos que nadie quiere pagar, y saldamos ese debate de que los impuestos sean sobre los ingresos y sobre las personas, un debate que lleva más de 150 años en la historia argentina, en bases para la reconstrucción nacional de Alberdi. Alberdi sincera que en su discusión con Rivadavia, él estaba en contra de Rivadavia porque Rivadavia transparentaba los impuestos. Y el propio Alberdi, aunque les parezca mentira a ustedes, una persona que uno diría es la República vestida y con nombre y apellido, el propio Alberdi decía que Rivadavia estaba equivocado por hacer visibles los impuestos, porque los impuestos tenían que estar escondidos porque si no, no los quería pagar nadie. Necesitamos que sean muy visibles los impuestos. Que la gente sepa que cuando compra un auto, 54% es el auto. Que vaya por una ventanilla y le digan, hay una oferta, te puedes comprar un auto a 400.000 pesos. Y cuando va, y no, espera, la llave todavía no. Ahora anda esa ventanilla allá que dice AFIP y pagale 450.000 y ahora sí te lo llevas al auto. Necesitamos que eso sea visible. Si son visibles los impuestos, si los impuestos no caen sobre la producción, si los impuestos son progresivos y caen sobre los ingresos, entonces vamos a discutir de fondo qué tipo de presupuesto queremos, qué nivel de gasto queremos. Esa es una oportunidad. Si el partido lidera esa oportunidad, esa discusión en la Argentina en los próximos años, el partido es gobierno en la próxima elección. Gracias Martín, gracias Tadeo. Tremendo desafío, y quien tiene que recoger ese guante es Alfredo Cornejo como presidente del radicalismo, que tenía alguna complicación por un programa de tele que tenía que estar. ¿Estás, Alfredo? Estoy. Bueno, adelante entonces, te escuchamos. Estoy, pero yo quería concluir haciéndole una pregunta, Martín, pero ha sido tan desafiante que necesito hablar de los impuestos. No, primero, en líneas generales coincido que el punto central es los impuestos y el gasto. Y la relación nación-provincia en materia de impuestos fiscal también es muy importante. La verdad que creo que para hacer un sistema económico como el que describís, quizás debemos ir al origen de los impuestos. Y el origen de los impuestos es que la nación cobre los aduaneros, todos los impuestos del comercio exterior, y las provincias tengan más los impuestos internos. Y las provincias le coparticipen a la nación. Me parece que esa es la mejor forma, además de revolucionario en estos tiempos, es la mejor forma de que las provincias tengan incentivos para cobrar pocos impuestos, pero hacer crecer la actividad económica en sus provincias, como es el caso de Formosa, como es algunas provincias del norte, en particular, que tiene un peso de los recursos nacionales enormes. Me parece que por ahí va más la contención del gasto, aplicarles impuestos y que la provincia dependa de su gasto, creo que es un desafío interesante. Por el lado del gasto, meterse con el gasto nacional sin una revolución de este tipo, el gasto público, ratificame si no es así, era en el 2005 el 27% del producto, representaba. Y hoy representa el 45, 44. ¿Es así o no? Representaba 44 hasta que asumió Macri. Bueno, exacto, ahora debe ser más, exactamente. Ahora exacto, es menos, es menos que con Macri. O sea, ahora claro, este año seguramente va a ser más. Pero claro. Era 44 en el último año de Cristina, sí, y 40 en el último año de Macri. Exacto. Bueno, entonces, síntesis de todo eso, meterse con el gasto así porque sí, va a ser una tarea titánica, que creo que es una guerra de guerrillas que tiene toda la de perder. En cambio, meterse por el lado del gasto, por el lado impositivo, creo que eso de a poco va a ir
explicitando en definitiva lo que vos planteabas. Cuanto más claro estén los impuestos, más transparente va a ser y más costo va a ser poner impuestos en el plano provincial. Me parece que hacia eso vamos a tener que ir, y también coincido que hay que ser audaces, porque si no se es audaz, no se va a enfocar el debate y la deliberación pública hacia el lugar correcto, así que estoy totalmente de acuerdo. Y además creo que la post-cuarentena tiene que significar una posibilidad de abrir debates que parecen tabú, como las relaciones laborales, como los temas impositivos y demás. Me parece que es la gran oportunidad, si la dejamos pasar, vamos a seguir en esta chatura que cada vez nos empobrecemos más como país, ¿no? Así que coincido absolutamente. Solo que de escucharte me gustaría imaginar, y la verdad que fuiste muy, muy didáctico, como lo sos siempre, y profundo, pero me gustaría imaginar el escenario 2021 de la economía. Yo hago un ejercicio y me gustaría escucharte a vos corrigiéndolo o ratificándolo, pero algo ya dijiste, así que voy bastante orientado. Lo más probable es que la salida sea, y además es la que se imagina, me parece, Alberto Fernández, es la del 2002, 2003. Tipo de cambio real, alto, tratando de atraer dólares, con todo lo que ello implica para el consumo interno y demás, pero tipo de cambio real alto, salarios depreciados del sector público y del sector privado, ajuste por ese lado, pero la diferencia con el 2002-2003 es alta inflación. No digo hiper, pero sí alta inflación. Eso es. Mucho ajuste sobre los jubilados, ajuste sobre el empleo público, no sobre el empleo público, sino sobre el salario del empleo público. Y depreciación también del salario del sector privado. Todo eso, más inflación, es mal humor social y poco consumo, porque esta gente es muy, muy de izquierda, pero el consumo es un valor de la derecha moralmente, y sin embargo han ganado todas las elecciones, las han ganado con picos de alto consumo el kirchnerismo. Van a tratar de alentar el consumo, pero no sé si les va a salir por la depreciación del salario, del sector público y demás, todo más empobrecido, jubilaciones más empobrecidas. Va a ser difícil que tengan en el 2001 un consumo alto, como han tenido en las elecciones que han ganado. Mal humor social, por todo ese condimento, pero sí podrán explorar muchos relatos. Es decir, crecemos con respecto interanual, con respecto a 2021, con respecto a 2020, estamos creciendo, pero claro, pero en la práctica todos estos problemas cuentan el título de crecimiento, pero ese crecimiento de alguna forma no se va a ver reflejado en consumo, en mejora de salarios, etcétera, con lo cual no creo que sea de buen humor en líneas generales, ¿no? De los sectores medios, medio bajos, e incluso de los sectores bajos asistidos por el Estado, ¿no? Sí, la verdad que coincido bastante en el planteo, Alfredo, coincido bastante. Creo que, digamos, primero en eso hay una relación casi lineal, digamos. Es difícil entender el peronismo sin tipo de cambio real bajo y salarios reales consecuentemente altos. Hay un artículo muy bueno de Rapetti y de Gerchunov, que probablemente has leído en algún momento. Si no, buenísimo, muy bueno. A los que están en la sala, de hecho hay un libro que se llama De la ilusión al desencanto o algo así que resume esta idea.
Pero en el artículo que estoy comentando, ellos lo que muestran es que el tipo de cambio real y el salario real de los últimos 80 años de la historia argentina es un espejo. Es un espejo. O sea, cuando sube el tipo de cambio real, bajan los salarios reales. Dólar alto son salarios bajos. Y dólar bajo son salarios altos. Entonces, cuando uno mira ese gráfico, dice, bueno, entonces, ¿qué esperamos para ir al 1 a 1? ¿No? Ojalá tuviéramos un dólar regalado. Claro, el problema es que si vos tenés el dólar muy bajo, no lo puedes sostener. Es una ilusión. Ahí está la ilusión y el desencanto. El dólar bajo es una ilusión. El dólar bajo puede ser permanente si es el resultado de una ventaja de productividad. Si vos sistemáticamente ganas productividad respecto al resto del mundo, entonces, o recibís inversiones genuinas respecto al resto del mundo, el dólar sistemáticamente va para abajo y tus salarios reales sistemáticamente van para arriba. Y entonces vos construís algo que es sostenible. Cuando uno mira los superciclos de commodities de la Argentina de los últimos 100 años, sistemáticamente los superciclos, los dos más importantes de los últimos 100 años, calzan a la perfección, parece un rompecabezas como calzan a la perfección con el primer peronismo y con el gobierno de Cristina. Es decir, el primer superciclo de commodities es 45-51, es increíble, y el segundo superciclo de commodities más alto es 2004-2015. Y siempre el problema es que cuando se acaban, y lo está pasando toda la región ahora, hasta esto que pasó ahora, digamos, la región se dirimió todo el año pasado en los conflictos sociales, de cada país cómo tramitaba, cómo resolvía políticamente, explicarle a la gente que ya no eran más ricos, digamos, que todo el mundo, los commodities valían menos y por lo tanto los países estaban en peor situación. ¿Y cómo queda Argentina en ese escenario hacia adelante? Bueno, ahora vas a ver un peronismo que no va a tener probablemente un dólar barato. Es decir, no hay, lamentablemente, porque hay un problema hasta de sostenibilidad ahí, no hay manera de generar. Hasta ahora, vos en el kirchnerismo tuviste la ventaja de que primero arrancaron con un dólar súper alto y no pagaron el costo de esa devaluación, entonces cuando llegó Néstor el dólar inclusive ya había pegado la vuelta, pero todavía era muy competitivo. Y cuando te empezaba a pasar lo que siempre pasa en Argentina, que es que cuando creces 2 o 3 años crecen más las importaciones, automáticamente dispararon los precios de los commodities. Y entonces tuviste un ciclo de ilusión que duró hasta el 2015. En realidad, hasta el 2011, 2012, cuando empezaron a bajar los commodities, después taparon todo con alambre y bueno, siguieron hasta el 2015. Macri lo quiso estirar un poco más y terminó con deuda y no lo pudo sostener tampoco porque el financiamiento no era ilimitado, y le tocó en los últimos 2 años blanquear la caída del tipo de cambio real. Digamos, la suba del tipo de cambio real en realidad que era la caída de los salarios reales. Y ese es brillantemente el ciclo. Y no hay manera, es muy difícil, yo no conozco ningún caso de un gobierno que haya ganado una elección devaluando. Es muy difícil. De hecho, mi lectura del ciclo electoral anterior es que Macri perdió por la devaluación. Si hubiera podido evitar la devaluación, obviamente, con todos los problemas que tenía, hubiera ganado igual. Ahora, es difícil pensar que este gobierno puede evitar la devaluación, pero lo que sí puede hacer es acelerarla en tiempos. Entonces vos podrías tener un segundo semestre que igual el año está perdido, y tener una devaluación fuerte ahora y pasarle la factura de esa devaluación al COVID y a todos los que se sumen en esa foto, y por eso es tan peligroso abrazarlo ahora. Y entonces, y que el gobierno arranque con un dólar tan alto el año que viene, que aunque los salarios reales sean realmente bajos para cuando llegues a las elecciones, sean más altos que lo que eran en enero. Y el salario real va a ser la variable de ajuste típica. Vos ya tenés hoy, la cuenta es que hoy tenés 350.000 empleos perdidos en el sector privado registrado, y en el sector informal tenemos la única encuesta que tenemos hasta ahora, es la de la UCA en el GBA que se hizo en el mes de mayo, 1 millón de empleos informales perdidos. O sea que en total tenemos cerca de 1.400.000 empleos perdidos. Esa es la cuenta al día de hoy. Y probablemente siga la cuenta. Todavía no se puede supuestamente despedir, pero ya tenemos 1.400.000 empleos perdidos prácticamente. ¿Dónde va a venir el ajuste en todo ese segundo semestre? Pensarlo desde el punto de vista de las empresas. Los empresarios con los que hablo yo están viendo cómo se reestructuran a la salida de esto. Tienen que volver con protocolos, o tienen que volver con una demanda que va a estar deprimida, ineluctablemente tienen que reestructurar personal. ¿Y cómo reestructuran? Bueno, muchachos, tenemos 30 trabajadores, ahora tengo que trabajar con 100 cubiertos porque con 300 ya no me deja. En la nueva normalidad son 100 cubiertos. ¿Qué hago?
quieren trabajar ustedes menos horas cada uno, quieren venir como los runners, día par uno, día impar el otro, por el documento, quieren ganar menos, ¿cómo lo hacemos? Y la variable de ajuste es la paritaria. Entonces vos tuviste recién la semana pasada la mejor paritaria de todas, que siempre es la de los bancarios, cerrando 26%. Ese fue el techo. De ahí para abajo. Y en el sector público directamente será la no paritaria. Le podrán dar, no sé cuál es la situación de ustedes, pero sospecho que es similar, le podrán dar algún bono de compensación o algo así, alguna suma no remunerada, pero realmente la posibilidad de dar una paritaria del nivel de lo que fue la paritaria del año pasado es imposible en este contexto. Entonces, la que va a ajustar el salario real a la baja va a ser la paritaria. Y entonces vas a llegar al año que viene con muy poca pólvora de salario real para recuperación. La única recuperación posible de la economía el año que viene es si efectivamente llegas con un dólar tan alto que solo puede bajar. Y que entonces hace una suerte de tobogán bajando, más la vuelta a la nueva normalidad por el lado de la oferta. Entonces vos vas a tener chance de recuperarte por el lado de la oferta, porque al tipo que hoy le estás diciendo, trabajar con 100 cubiertos, si para el verano ya pasó la pandemia, le vas a decir, bueno, volvé con 300. Y entonces va a haber buena parte de las actividades productivas que van a empezar a volver otra vez no por supuesto al nivel que teníamos en febrero de este año, no vamos a llegar. Insisto, febrero del año que viene, en el mejor de los casos, estamos de 5 a 10 puntos abajo de febrero de este año. Y desde ahí va a haber que empezar a recuperar. Diciembre del año que viene, inclusive por arrastre, vamos a estar abajo de diciembre de este año seguro. Entonces, la recuperación va a ser tibia, las expectativas para ganar, si a mí me contrataran para ganar una elección y me dijeran, tengo que ganar la elección, mi recomendación sería devalúen lo más rápido que puedan, ni bien estén seguros de que es la salida de la cuarentena, y a partir de ahí que sea todo para abajo, todo en bajada, o sea, todo mejor. Que el tipo que yo sienta que los salarios reales ganan mes a mes, y que si yo siento que los salarios reales ganan mes a mes, y que la culpa de la caída fue por la pandemia y no tuvo nada que ver el gobierno, bueno, el gobierno sale bien en las dos fotos, salvó las vidas de la pandemia, y es el artífice de la recuperación de los salarios reales en todo el año que viene. Digamos, si eso lo hicieran, y si corren un poquito la elección, y en vez de ser en agosto, la paso te la patean o no la hacen, y votás en octubre, noviembre, cuando ya la economía pudo rebotar un poco más, digamos, parece que alguna chance tiene. Ok. Bueno, la verdad, buenísimo, Martín. Agradecido de todo este aporte. Y creo que además hay varios mendocinos, pero hay muchos que no lo son, así que están ahí escuchándote. Muchas gracias. Ahí escuché algo de Federico al principio, se me cortaba la transmisión, pero escuché algo de unas cajas de vino por ahí, no sé si. se las voy a ir a cobrar, me las voy a ir a tomar allá los vinos. Así que, por favor. Con gusto. Gracias. Excelente charla. Gracias, Alfredo, gracias, Tadeo, y gracias, Martín. No quiero abusar el tiempo de nadie. Me dicen que se cortó todos los agradecimientos y la presentación, pero aclarar que con Martín nos conocimos en San Rafael hace muchos años, así que ha probado nuestros vinos, le llevaremos a Buenos Aires ahora. Reiterar mi agradecimiento a los amigos emprendedores, comerciantes que la están pasando muy mal, no quiero reiterarlo del principio, pero valoro mucho que estén acá. He visto varios legisladores provinciales, concejales del sur mendocino, así que bueno, infinito agradecimiento, y Martín, será hasta la próxima, y nos encontraremos en Buenos Aires seguramente a seguir trabajando, y quiero aclarar que siempre está dando una mano al bloque y nos aconseja en términos económicos. Así que en un país donde no tenemos moneda, el desafío es doble, y seguramente sea parte de nuestro trabajo generar esa confianza que la economía necesita. Muchas gracias, no sé, Martín. Chao, Fede, nos vemos, gente. Hasta luego, un abrazo para todos.